Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la primera carta de San Pedro. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera carta de San Pedro consta de 3 capítulos, 103 versículos. Esta carta está dirigida a los cristianos de Asia Menor, hoy Turquía, que no solo eran despreciados, sino también perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Para ellos, el autor escribe palabras de consuelo y fortaleza, pero en vez de tratarlos como víctimas, los reta a que, poniéndose por encima del mal, traten con amor incluso a sus enemigos. Ustedes son, les dice el autor, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. En la misma línea, esta carta sucede que, para el cristiano, todo puede ser ocasión de amor y dar testimonio de fe. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con delicadeza y respeto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16. Además, el autor invita a sus lectores a que vean en su sufrimiento una bendita ocasión para unirse más a Cristo y a sus obras redentoras. Esquema importante para leer la primera carta de San Pedro. Introducción: el renacimiento bautismal, el testimonio del cristiano en el mundo, exhortación a los pastores y a los fieles, y despedida. Datos generales de la primera carta de San Pedro. Carta compuesta entre el año 70 y 90 después de Cristo. Se adjudica al apóstol Pedro, pero su autor fue alguien que usó el nombre de Pedro como seudónimo. Se escribió para los cristianos de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero debió de circular entre varias comunidades. Aunque esta primera carta de Pedro se atribuye al apóstol, lo más probable es que fuera escrita mucho después de su martirio, entre los años 70 y 90 después de Cristo. Así lo da a entender el propio autor al llamarse a sí mismo presbítero, y además llama a Roma Babilonia, lo cual se empezó a hacer solo después de que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70. En sus primeros capítulos encontramos algunas afirmaciones sobre la obediencia que nos pueden parecer muy extrañas hoy en día. En ella, el autor pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos, incluso cuando éstos los maltraten. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. O que las esposas obedezcan en todo a sus esposos, y que todos obedezcan a las autoridades. Ciertamente, tomados fuera de contexto, estos textos podrían seguir que el cristianismo invita a un sometimiento inhumano. Por eso la Iglesia nos advierte que como todo texto de la Biblia, debe ser interpretado en su contexto. El autor de esta carta no se habría atrevido a invitar a los cristianos a tal sometimiento si no fuera porque lo creyó conveniente para evitar que fueran objeto de peores ultrajes y persecuciones. Por eso mismo advierte que ellos, precisamente porque ahora son de Dios y por tanto
de una raza elegida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pueden vivir con dignidad sus sufrimientos si lo hacen por amor, porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. Primera Pedro capítulo 2 versículo 20. Aún más, el autor enseña que la perseverancia de los cristianos en el bien, incluso con aquellos que los ultrajan, pueden ser mejor medio para dar testimonio del verdadero poder que tiene el mensaje de amor del cristianismo. Y nada mejor para vencerse a sí mismo y empezar a vivir en la voluntad de Dios que asumir con valor el sufrimiento y las renuncias. 1 Pedro capítulo 4 versículo 1 al 4. Por lo demás, todos deben saber que un día los malos tendrán que rendir cuentas ante aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. 1 Pedro capítulo 4 versículo 5. Y a quienes temen de los que murieron antes de la venida del Señor, no participen de la resurrección. El autor les asegura que ellos recibirán la vida definitiva, no de forma física, sino que vivirán por el Espíritu con la vida de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 6. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.